Ya estamos. Bueno, pues, bueno, gracias, Emily y Gilberto y Nia, que la vi ahí también. Gracias Anda por a ahí. toda la parroquia San Mauricio por la invitación y gracias a todos ustedes que decidieron acompañarnos hoy, ¿verdad? Les pido que por favor silencien sus micrófonos y así entonces el desarrollo de la charla es un poquito más fluido para el bien de todos. Pues para mí es un placer presentar este tema. Nosotros hoy vamos a comentar, a hablar un poco sobre la misión de la familia católica en el mundo actual. La familia, como ustedes saben, que tanto se ha dicho, es el núcleo de la sociedad, es de donde viene el ser humano, es donde hay tantos valores, tantos principios. Sin embargo, ustedes mismos saben que la familia ha sido el punto donde se está haciendo la mayor parte de los ataques del ser humano. Nosotros vemos que los sistemas políticos uno los ataca, desaparece uno y aparece otro. Uno ataca el sistema económico, uno ataca muchas cosas y aparecen y desaparecen. Sin embargo, en los últimos años, desde 1900 hacia acá, un poco antes, 1870, se ha empezado a atacar la familia y al día de hoy nosotros estamos viendo todo un caos. Se está viendo un caos moral, se está viendo un caos laboral, porque los hijos no saben ser hijos y ni siquiera están en la cantidad que debería estar. Los papás no saben ser papás, incluyendo las madres, y el desorden que ha surgido es sencillamente hay que asomar la cabeza por una ventana, abrir un periódico y darse cuenta de que ciertamente ya familia no es padre, madre o esposo, esposa y los hijos, sino que es cualquier cosa. Hasta los perros son parte de la familia, hasta dos hombres homosexuales son una familia, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ustedes y yo, con el compromiso católico, tenemos una misión. Y esta misión yo quisiera que empezáramos reflexionando en ella con esta frase de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo en su momento, creo que el mundo de hoy se encuentra patas para arriba. Hay mucho sufrimiento porque hay poco amor en el hogar y en la vida familiar. No tenemos tiempo para nuestros niños, no tenemos tiempo para dedicarlo el uno al otro, no queda tiempo para disfrutar. Y miren que ella fallece en el año 1997 y parecería que ella está viviendo con nosotros aquí la pandemia, porque aún estando aquí todos en cierto modo trancados, no tenemos tiempo, el tiempo no está existiendo. Y antes que había sí mayores hijos y mayor trabajo porque había que estar trabajando la tierra y demás, pues sí había cierto tiempo, se buscaba, se fabricaba. Pues, ¿cuál es la situación actual? Esto lo he tomado de la encíclica que se llama Familiaris Consortio. La pueden buscar si les interesa profundizar un poco más en el tema de San Juan Pablo II. Específicamente en el numeral 6 de ese documento, él hace una visión general de la situación de la familia en el año 1981, que al día de hoy sigue aplicando. Y él dice, hay cosas muy buenas que están pasando con la familia actualmente porque hay una mayor conciencia de la libertad personal. O sea, el individuo, el ser humano está reconociendo que es libre para hacer cuantas cosas quiera dentro de los límites morales, ¿verdad? No nos meteremos ahí, pero hay mayor conciencia de esa libertad. Incluso hay mayor conciencia de la dignidad de la mujer. A pesar de todo lo que estamos viendo, hay una mayor conciencia con respecto de la dignidad de ella. Igual hay una procreación responsable relativamente. Él decía esto porque ahora no es sencillamente tener muchachos o no tenerlos, sino que se piensa en algo para tenerlos o para no tenerlos. Igual existe una conciencia de educar a los hijos. El hijo no quiere, pues en cierto modo se le obliga a que se eduque por lo menos con lo mínimo. Igual también hay una mayor conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones humanas, interpersonales, familiares. Sin embargo, él también dice que hay aspectos negativos.
Por ejemplo, una equivocada concepción de la independencia de los cónyuges entre sí. Se ha creído ahora, y miren cómo muchos vamos a reaccionar a esto que voy a decir, que el marido y la mujer son independientes y que el marido puede hacer lo que le dé la gana sin tener que estar informando o consultando a su esposa, igual la mujer. Que hay un grado de independencia tal entre ellos dos que actualmente vivimos que no es necesario consultar o informar nada. Y también dice el Papa que también existen ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos. ¿Qué quiere decir esto? Miren todos los problemas que tenemos. Aquí no se ha marcado tanto, pero váyanse a nivel mundial, en los países del primer mundo, donde a los hijos se les educa de una manera que los hijos tienen el mismo nivel de autoridad que los padres, lo único que están sometidos a los padres por voluntad, no por obediencia, sino por voluntad. Y aquí entonces esto es conflictivo, porque si la voluntad del niño, del joven, cesa en obedecer al papá, en someterse a los papás, llegan todos los conflictos que estamos viendo. También dificultades en la transmisión de los valores. Los valores son relativos, los valores no valen, los valores son invaluables, no valen para nada, no son ni valiosos, sino que cada cual tiene sus valores, incluso dentro de una misma familia, y oigan esa vocecita en su cabeza que le está diciendo, sí, pero eso es así. Si nosotros que estamos en la comunidad católica, en la fe católica, formándonos, descubrimos que no es cierto. Hay valores absolutos y hay valores relativos. Y los valores relativos están organizados en jerarquía, pero los valores absolutos son los que se llaman en latín prima facie, o sea, están al mismo nivel todos esos valores absolutos, y hay un valor absoluto por encima de todos, que es Dios. El acceder a Dios, el buscar a Dios, la existencia de Dios, la pertenencia a la gracia de Dios. Sin embargo, actualmente no se está viendo eso. De hecho, esos valores los estamos transmitiendo si queremos, sin que se ofendan, sin que la psicóloga me diga aquello, sin que me critiquen mis amigos, etc. Y ha aumentado entonces los divorcios, el número de divorcios, la plaga del aborto. El Papa Juan Pablo II decía la plaga del aborto. Otro día pudiéramos hablar de eso. Recurrir a la esterilización es mucho más frecuente, y cualquier método de anticoncepción, que no solamente son los métodos, sino que se ha instaurado una mentalidad anticonceptiva. Esto es, que ahora mismo se considera la anticoncepción como proceso normal, como opción dentro del ser humano. Sin embargo, eso fue una alerta que dio el Papa Pablo VI en los años 1960. Él decía que teníamos que tener cuidado con la anticoncepción, porque si se aceptaba, iba a venir un aumento de los divorcios, una alta tasa de infidelidad, una objetivización de la mujer, o sea, convertirla en un objeto a la mujer, de solamente un goce sexual de placer del hombre. Y es lo que estamos viendo. Además, se ha corrompido la idea y la experiencia de la libertad. Hablando ya en aspectos más filosóficos profundos del ser humano, la idea y la experiencia de la libertad se corrompió, y ya no se concibe la libertad como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios en el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación en orden al propio bienestar egoísta. Miren la diferencia, es radical. Cuando yo digo libertad ahora mismo, yo pienso en un esfuerzo propio que yo puedo realizar para hacer lo que a mí me dé la gana. Sin embargo, cuando ustedes se van a las filosofías antiguas, a las filosofías más modernas, a la religión, a la fe católica, uno descubre que libertad no es hacer lo que te da la gana, sino elegir lo bueno. Punto. Elegir lo malo no es libertad, es esclavitud. Por lo tanto, un hombre, una mujer, un ser humano
que elige lo malo dejó de ejercer su libertad. No es tan sencillo como blanco y negro, sino que nosotros tenemos montones de blancos y montones de negros, pero todo lo que es bueno me lleva a Dios si lo busco por el camino bueno. Porque también otra cosa que enseña la moral cristiana es que el fin no justifica los medios. Para yo hacer algo bueno y que sea bueno, tiene que ser conseguido a través de un medio bueno. Entonces, cuando yo veo la libertad como un esfuerzo, un esfuerzo propio, una autoafirmación, una autorreferencialidad, ya dejó de existir la libertad. La libertad es hacer lo bueno, como dice San Pablo, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo perfecto. Eso sería el ejercicio de la libertad. Y también hay realidades, dependiendo de los países o de las zonas donde nosotros estemos. Por ejemplo, República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, ustedes pueden ver que ahí se muestran las clases sociales económicas, clase media, clase alta, clase baja, etcétera, dependiendo de las clasificaciones que hagan. Entonces, ¿qué se nos dice? A los pobres les faltan los medios fundamentales para sobrevivir, que el alimento, que el trabajo, que la vivienda, que los medicamentos y también las libertades más elementales. Y por eso la familia pobre está siendo atacada. Pero no quiere decir que por ser pobre es el que está mal, porque las familias ricas, miren qué es lo que está pasando, como hay tanto bienestar, un bienestar exagerado, se sustituye el bien ser por el bienestar. Nosotros no estamos llamados a bienestar, sino a bien ser. ¿Qué estoy tratando de explicar? Que nosotros no estamos llamados a acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pero todo el ambiente que nos rodea, socialmente hablando, es un ambiente de bienestar, que en cierta medida no es malo, pero cuando uno busca el bienestar por el bienestar, se convierte en tóxico. Entonces, el exceso de bienestar y la mentalidad consumista que hace que uno aparte la mirada de lo trascendente. Es el aquí y el ahora. Yo seré feliz si tengo esto, no si soy esto, si tengo esto. Y al apartar la mirada de Dios, de lo trascendente, entonces los esposos no son generosos entre sí. Los esposos no tienen valor, o sea, no son valientes. ¿Por qué? Porque la generosidad y la valentía para tener hijos se ve condicionada por lo material que se tiene. Es que si no tengo esto, no puedo tener hijos. Y siempre recuerdo la historia de un sacerdote que él decía que él le preguntaba a su bisabuela, porque todo el mundo le decía en la parroquia, padre, que la cosa está dura para estar teniendo muchachos. Y él le preguntó a su bisabuela, mamá, cuando usted estaba joven y tuvo todos los hijos, ¿estaba dura la cosa? Y la bisabuela le dijo, ay, mi hijo, la cosa siempre ha estado dura. ¿Y cómo usted se hizo para traer tantos muchachos a esta vida? Ah, es que Dios manda a los hijos con el pan abajo del brazo. Ustedes han escuchado eso también en otro momento. Cuando nosotros ponemos la sola confianza en lo material, solo en lo material, ¿dónde queda la divina providencia? Obvio, no es soltar todo que Dios va a hacer, no, sino orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de ti, pero no orar y trabajar como si fuera solo tú, porque Dios es fundamental en todo el proceso de la generación de la vida. Como esta es la realidad que se da en los países consumistas como nosotros, con el capitalismo deshumanizado, entonces la vida no es una bendición. Un niño en la barriga no es una bendición, sino un peligro del que hay que defenderse, porque quita la felicidad, quita la paz y no te permite ser aquello que tú te propusiste ser. Poniéndolo en un lenguaje un poco más cotidiano, ay, no tengan muchachos todavía. Aprovechen y viajen
sean felices y después entonces tengan sus hijos, que después no van a poder disfrutar la vida. Hijos es lo opuesto de disfrutar la vida, según esta mentalidad consumista. Pero, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos enseña la iglesia? El catecismo básico, bien básico, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la comunidad conyugal, marido y mujer, está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia se ordenan al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Miren que la iglesia habla de marido y mujer y habla de esposo y esposa. Cuando el sacerdote, el diácono o los mismos contrayentes terminan casándose, o sea, hacen la declaración de que contraen matrimonio, pues terminan normalmente diciéndose marido y mujer. Pero cuando uno ve otros documentos, uno descubre esposo y esposa. Sponsus, esponsal, en latín, lo que significa es entrega, el que se entrega. Y por eso ustedes ven que San José no es el marido de la Virgen, sino el esposo de la Virgen. Y por eso también nuestro Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia, no el marido de la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo, no la mujer de Cristo. Porque el intercambio que hay espiritual es sumamente profundo hasta tal punto de que una consagrada, una monja, una religiosa, un consagrado, un fraile, un sacerdote, tiene su cuerpo con carácter esponsal y se entrega, incluso muchas veces más que muchos matrimonios. Y esto no quiere decir que a ellos les falta para ser verdaderamente personas, al revés, porque son capaces de entregarse total y espiritualmente, también comparten la realidad matrimonial, espiritualmente hablando. Pues aquí lo que estos numerales están diciendo, empezando, ¿verdad?, por el primero, de que el matrimonio y la familia lo que busca es dos cosas: que los esposos se demuestren amor y que haya hijos educados en la fe. Solo dos cosas. Y es lo que otros documentos de la iglesia dicen, que las relaciones sexuales en el matrimonio tienen dos fines: un fin unitivo, unir a los esposos, y un fin procreativo, tener hijos, y que son inseparables. Hay que estar siempre con la intención de abrirse a la vida cuando vengan los hijos. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con los hijos una familia, y esta es la definición que da la iglesia. Familia no es cualquier cosa. Hombre y mujer unidos en matrimonio que con sus hijos forman la familia. Y esa disposición, miren cómo lo dice la iglesia, es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella. Yo no necesito que una autoridad pública, que un Estado, que un imperio reconozca lo que es una familia para que la familia sea familia, porque es que viene con la dignidad del ser humano. Cuando Dios nos crea en el principio, antes de que existieran incluso las sociedades, cuando crea al hombre y crea a la mujer, le dice: crezcan y multiplíquense y sean fecundos. Esta unión se llamaba ya matrimonio, que luego entonces el pecado vino a corromper muchas cosas, pero no la unión. Y por eso ustedes han escuchado en la liturgia matrimonial que este vínculo es lo único que no se disolvió, ni con el pecado original, ni con el castigo del diluvio. Existe el matrimonio porque Dios quiere que sea el matrimonio y por lo tanto la familia. Entonces hay que considerar esta unión como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Cuando se crea el hombre y la mujer, Dios instituye a la familia humana y le dio su constitución fundamental. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es un ser humano en imagen y semejanza de Dios. La mujer, igual. Los hijos, igual. En dignidad y en naturaleza, en una familia, ningún miembro está por debajo de otro.
sino que todos somos iguales en dignidad. Y por eso entonces hay responsabilidades, hay derechos y hay deberes. Esta familia cristiana participa de la comunión eclesial. Y es más, la iglesia dice, no solo participa, es iglesia doméstica. Y quiero aclarar aquí, porque con todo esto de la pandemia, muchas personas han manipulado el concepto y la gente se ha perdido. Iglesia doméstica no quiere decir que sustituye una parroquia, no quiere decir que sustituye los sacramentos, no quiere decir que sustituye la actividad pastoral. Iglesia doméstica lo que quiere decir es que es el lugar donde se inicia la fe, que es donde se vive la fe cotidianamente y es donde se siembran los valores de primera intención. O sea, el marido y la mujer tienen que lograr ser testimonio el uno para el otro antes que salir a evangelizar por ahí. Cuesta, pero es parte del proceso. Y lógicamente esta pequeña comunidad de fe, esperanza y caridad, en la iglesia es sumamente importante, porque se ve en esta pequeñita célula si lo que se está predicando, si lo que se está dando como catequesis está afectando a lo más importante de la sociedad. Afectando en el buen sentido, ¿verdad? De que la mujer empiece a ser mujer y femenina, de que el hombre empiece a ser hombre y masculino, de que los hijos empiecen cada uno según su sexo, a no empezar a confundir sexo con género y estos disparates de ideología de género, sino también a descubrir su vocación. ¿Y cuál es la vocación primera de todo ser humano? La vida, que viene unida enteramente a otra vocación que se llama la santidad. Los hijos deben aprender en casa, los padres deben enseñar en casa de que la vida es sagrada y de que tenemos que ser santos y ayudar a los otros a ser santos. Entonces, esto hace de que la familia católica tenga que ser evangelizadora y misionera. Oigan esto, la familia católica tiene que ser evangelizadora y misionera, porque si no es la familia, ¿quién va a mostrar, no solamente hoy, no solamente actualmente, sino siempre, quién va a mostrar la verdad de Dios fuera del templo, cuando hay tantas personas que no van al templo? ¿Cómo puede ver un colega, un compañero de trabajo que no va a la parroquia que verdaderamente Dios está vivo? ¿Cómo puede verse un signo verdadero de Dios entre nosotros si la familia se está diluyendo, se está disgregando? Entonces, las relaciones, y acabo con eso de la enseñanza de la Madre Iglesia, las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Eso es el mínimo que debemos saber. Ahora, ¿qué sí deberíamos nosotros entender como misión? En la familia hay dos grandes figuras, los esposos y los hijos. Y aquí voy a hablar a las mujeres, porque suelen ser las que pasan por esto, pero también hay hombres que pasan por esto. Tú te has casado con tu esposo. El sacramento que tú tienes es con tu marido, no con los hijos. Los hijos son la muestra del amor de Dios. Vamos a hablar eso más adelante. Recuerdo una vez que un sacerdote nos comentaba que cuando él visitaba los hogares de las casas de la parroquia, él siempre pedía que pusieran una foto de la familia en un lugar visible de la casa. Y que cuando él veía que estaba mamá, los hijos y papá, él les decía, esa distancia que hay entre papá y mamá, cuando los hijos se vayan, va a ser un vacío y no van a buscarse de nuevo. Y les decía, papá y mamá tienen que estar juntos y luego los hijos.
Porque ciertamente los hijos no son hasta que la muerte nos separe. Los hijos son sencillamente fruto. Pues esto pasa con mucha frecuencia porque es cierto que al principio de la paternidad, cuando llegan los hijos, pues hay mucha ocupación con los hijos, mucha dedicación, mucha atención, pero debe llegar un momento que cuando ya hay cierta independencia de los hijos, papá y mamá entonces sigan buscándose, los esposos sigan buscándose y salgan solos y compartan entre ellos y dejen a los hijos ser hijos. Entonces, como misión de los esposos, esto es muy importante entenderlo. Una pareja casada en santo matrimonio no son solo amigos que deciden vivir juntos o compañeros que comparten la vida. No son solo eso, esos son conceptos de películas, de series de televisión. No somos dos personas que por decisión propia vamos caminando al mismo tiempo. No. Los esposos casados en santo matrimonio son una unidad. Recuerden esas palabras de nuestro Señor Jesucristo al confirmar lo que se decía en el Antiguo Testamento: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea que es un proceso vocacional y no es solo ponernos de acuerdo, sino un llamado a la unidad de la intimidad y de pertenecer el uno al otro como ningún otro tipo de relación. El amor que yo debo sentir hacia mi esposa debe ser igualito que el que Cristo siente por la iglesia. Esta es la descripción que hace San Pablo, que murió y se entregó por ella. Y el amor que la mujer debe sentir hacia su marido es igual que el que la iglesia siente hacia Cristo, que es capaz de obedecerle y someterse por caridad cuando Cristo entonces es el cabeza. Entonces, ¿cuál es el deber del esposo, del marido? Tratar de ser imagen de Cristo, tratar de morir como Cristo muere, predicar como Cristo predica, multiplicar los bienes como Cristo los multiplica. Y aquí entonces los hombres están alando los moños porque, ¿cómo no? Tú eres loco. Tantas cosas por las que uno pasa. Es que no estás solo. Si se casaron, matrimonio, es el Espíritu Santo actuando. Comulgan, se confiesan. Es Dios. Entonces tu marido, con San José como modelo, tienes la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer estas cosas que Cristo hacía. Igual la mujer. La mujer, como con la Santísima Virgen María como modelo, tiene el Espíritu Santo para someterse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia habla de someterse y de obedecer, la mujer no está hablando de maltrato. Jamás en la vida. La iglesia nunca ha dicho eso, ni Dios diría eso, y está en la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que el que fue creado fue Adán como cabeza, de administrador de los bienes que Dios había creado, y la esposa su compañera, pero el que puso nombre a las criaturas fue Adán, etc. Y la mujer como compañera. Cuando la serpiente se introduce en el jardín para envenenar todo, en lugar de ir a hablar con Adán, habla con la esposa, con la mujer, con Eva, y luego ella viene donde él. O sea, empiezan a invertirse los papeles. Y por eso se ve, ¿verdad? Es mucho más profundo, pero poniéndolo sencillo, si la mujer es la que acompaña y el hombre es el que manda, nosotros vemos que se ha invertido esto, y la mujer es la que está siempre mandando, y el hombre es el que siempre hay que estar rogándole que haga las cosas. Esto es fruto del pecado. Y entonces, ¿cuál sería el pecado grande del hombre en el matrimonio? La pereza. El tener que pedirle las cosas que haga, o sea, el no tomar la iniciativa. ¿Cuál sería el pecado grande de la mujer en el matrimonio? El subestimar constantemente a su marido, porque si no lo hace ella, no se hace. Esto, claro, no es yo, hombre, orando, descubro esto. Es en el diálogo entre los esposos y buscando de Cristo. Entonces, la meta de los esposos no es la coexistencia pacífica.
sino la unidad. No es vamos a estar juntos y no pelear, sino vamos a ser uno. Y esta unidad no es para yo gozarlo yo solo, sino para el bien de la iglesia. Cuando yo me uno en santo matrimonio, el sacramento del matrimonio no es el rito que se hizo cuando me casé, es todo lo que tú estás viviendo ahora. Y sacramento significa signo, sello indeleble, marca imborrable de la gracia que sale en 7 formas del cuerpo de Cristo. Esta gracia que sale del cuerpo de Cristo en los casados se llama matrimonio. O sea que son ustedes los casados los que tienen que hacer que Cristo se muestre en el ambiente donde ustedes están. Y bueno, lógicamente, esta misión de ustedes comienza con la relación de amor entre ustedes, ¿verdad? Pero también con la iglesia. Con la iglesia. Porque si son iglesias domésticas, están en función de la madre iglesia. Y esta función de la madre iglesia consiste en educar a los hijos. Pues los esposos son padres de sus hijos, pero hijos de la iglesia. Y al ser hijos de la iglesia, transmiten a sus hijos lo que a su vez reciben de la iglesia. Cuando yo creo que estoy por encima de la iglesia, cuando yo creo que lo que yo entienda es lo que más me conviene, no lo que me dice la iglesia, ya empiezan las dificultades de índole marital. Entonces, donde es en el matrimonio, en la unión sexual, la intimidad sexual, donde el marido se entrega enteramente a la mujer y la mujer se entrega enteramente al marido. Esto es una exposición. Es el momento más íntimo, profundo del ser humano, cuando desnudo totalmente, expuesto a lo que nunca nadie había visto, contemplado, y con las emociones de por medio, decide no guardarse eso para sí, sino entregárselo a ella, igual ella a él. Es el momento en el que uno y otro se entregan, y ese momento entonces viene a ser sagrado, viene a ser como el lugar donde empieza a gestarse el amor. Y este amor entonces termina convirtiéndose en personas que se llaman hijos. Entonces, ¿cuál sería la misión de los hijos? Los hijos son parte integrante de la misión de la familia. Oigan esto, los hijos no son un estorbo, son parte integrante, son la encarnación del amor de los esposos, como ya dijimos. Y la paternidad, ser padre, ser madre, es un rol que deriva del amor de la esposa por su esposo y viceversa. Deriva de eso, pero de manera casi secundaria, ser padre debe nacer del deseo de tener hijos. O sea, secundario. Lo que nosotros hemos visto es que tener hijos no debe ser fruto de que yo quiero tener hijos, sino de que nos amamos y tenemos hijos. Porque si nace solo de la voluntad, ese hijo luego va a vivir al margen o con poco amor, porque va a ser una obtención mía, va a ser una ganancia que yo me propuse y va a ser una especie de objeto. No estoy diciendo que no haya la responsabilidad racional, sí, pero que no debe, vamos a buscar muchachos, no debe ser ese el motivo o la razón por la cual van surgiendo los hijos, sino en el amor. Entonces, la misión de la familia requiere que los miembros vivan en relación de unos a otros, porque son los hijos que hacen real la caridad y la compasión. O sea, el amor entre los esposos se manifiesta como hijos, y estos hijos ya no están criados, sino que hay que empezar a educarlos en la fe, en la trascendencia, y eso implica transmitir la fe, transmitir la caridad, transmitir la esperanza. Y ellos, lo que ellos hagan fuera de casa, es sencillamente un reflejo de lo que está ocurriendo en casa. Estos hijos se exponen a las realidades fuera del núcleo familiar, y por lo tanto, en la familia debe ser fomentada la teoría y la práctica de valores y virtudes.
O sea, fundamental en la sociedad de hoy, los valores, criar en valores. Pero un valor no es el silencio. No, el silencio oportuno es un valor. Pero la verdad es un valor que tanto se ha perdido. La honestidad, todo esto es responsabilidad de nosotros. ¿O acaso estamos pretendiendo que los que no conocen a Dios vivan todos estos valores y virtudes? La familia es entonces como una especie de reserva, un reservorio de los valores y las virtudes cuando salimos de casa para el trabajo, que los estudios, que hacer diligencias, etcétera. Vemos que se nos ataca, se nos expone a realidades difíciles a las que tenemos que responder y en algún momento se pierde la paciencia que debe ser la familia. Cuando yo llego a casa, en lugar de encontrar aún más dificultades, yo debería encontrar un sosiego o por lo menos un desahogo. Esto es lo que ha pasado, pero no debe ser así, o actué mal y debió ser de esta manera. Entonces, central para poder entender cuál es la misión de la familia. La primera y gran misión de la familia católica es revelar a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Mostrar que la iglesia existe, que la iglesia no es el templo, que la iglesia no es el papa y los obispos, sino que además la iglesia es esta mujer, espiritualmente hablando, hermosa, que está vestida de las obras de sus hijos. Es lo que dice el Apocalipsis. Las buenas obras de los hijos son los que visten a la iglesia. Cuando se ve una familia siendo coherente con los valores y principios que profesa, en este caso católico, ¿verdad? Siendo coherente en todo, se dice, hay esperanza. Y la esperanza es Cristo. O sea que aunque haya gente que esté diciendo, pongo mi esperanza en la humanidad otra vez cuando vi a tu familia, aunque no quiera saber de Dios, está inconscientemente buscando de Dios, porque la única esperanza del ser humano es Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros revelamos a la iglesia como familia? No es, señores, hay que ir a dar catequesis, mis hijos pónganse en catequesis, mi amor, tú y yo vamos a hacernos lectores en la parroquia o vamos a ayudar con la colecta. No, porque eso ya es ministerio, ese es el servicio. No estamos hablando de eso, sino de la misión. La misión es vivir en medio del mundo como iglesia, pero no solo como modelo, sino también como fermento, como levadura. Y eso es lo que han dicho los padres de la iglesia durante muchos años y los padres conciliares. Que la familia, que cada individuo, pero la familia, donde se encuentre, tiene que lograr que las cosas a su alrededor cambien para Dios. Y así entonces es en la familia católica que deben acogerse los amigos de los hijos, no solamente para yo controlar con quién se está juntando mis hijos, no es eso, sino porque probablemente ella, estos muchachos están necesitando un ejemplo cristiano y en su casa no lo tienen. Probablemente ya han pensado en el suicidio, ya han pensado en la droga, ya han pensado en muchísimas cosas y lo único que necesitan es un ejemplo de vida, un ejemplo cristiano. Cuando llegan a mi casa, yo conozco una familia que es así, que esa familia tiene 4 hijos, pero nacidos del vientre de ella. Después, en realidad, tiene como 80, porque cada amigo, cada persona que vaya, los acogen y le abren las puertas de la casa como si fueran hijos, con comida, con dormida, con consejos, etcétera, y hasta le dan seguimiento. Eso es revelando a la iglesia. Y cada consejo de esa familia es, pero tú lo has orado, vamos a orarlo, manténme al tanto, le voy a pedir al Padre que tal cosa. Y así entonces, el que está en desesperación, que llega a esa casa, encuentra esperanza y posibles respuestas a las dudas con las que llegaba. Esto es ser familia, esta es la misión de la familia católica. Y ya para concluir, para dar paso a sus inquietudes,
yo quiero ponerle estos 7 puntos, perdón, a consideración. O sea, para que ustedes los consideren seriamente cuando empiecen, se propongan un proyecto familiar. Recuerden siempre, primero, que todos los miembros de la familia son elegidos por Dios. ¿Cómo así? Tú no eres esposo de ella por casualidad. Que hayamos nacido donde nacimos, en la época donde nacimos y estudiáramos donde estudiamos, etcétera, todo lo que llevó a que nos conociéramos y nos casáramos es parte del plan de Dios. Que los hijos que vienen han sido parte del plan de Dios. Dios ha elegido cada miembro de la familia y por lo tanto todos tienen dignidad y ningún hijo, esposa, esposo está siempre por debajo de otro, nadie. Segundo, que Dios los elige, pero no es para votarlos, sino que Dios elige a los miembros de la familia para ser iglesia. Ese es el gran llamado, esa es la gran misión. La misión consiste en verdaderamente ser iglesia por medio de la vocación, de responder a vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, es para Dios que hemos sido hechos. Si los esposos entienden eso, yo no voy a maltratar a mi mujer porque puede que pierda la fe. Yo no puedo estar burlándome de ella. Yo debería ponerme en la cosa, porque yo lo que quiero es que ella sea santa, igual con los hijos. Y si esto cada uno se ocupa de los demás, se alcanza la santidad. Y también tercero, el amor es creativo, el amor crea, no es estático, sale a buscar la circunstancia donde puede ayudar, donde puede sacrificarse. Y por lo tanto, entonces, la madre debe educar a los hijos, el papá debe educar a los hijos para que quieran salvarse. Al hijo no se le educa solamente en asuntos de razón que no tengan nada que ver con Dios, porque luego entonces dicen, la razón no tiene nada que ver con la fe. Todo lo contrario. El esposo debe hacer que la mujer quiera llegar al cielo, quiera llegar al cielo. Los papás tienen que hacer que los hijos quieran llegar al cielo. Los hijos deben ocuparse de que los papás lleguen al cielo. Y esto no quiere decir que no vaya a haber dificultades, sino que lo que quiere decir es que ponemos de nuestra parte. Cuarto, no somos santos. Todos estamos heridos por el pecado. Y esto implica tener paciencia unos con otros, porque solamente el perdón y la reconciliación pueden permitir que abracemos el plan de Dios adecuadamente. O sea, tiene que haber perdón y reconciliación en la familia para que haya un buen desarrollo. Y si ocurre el perdón y la reconciliación, les recuerdo la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. El hijo gastó todo, pero el papá todos los días esperaba su regreso. Lo esperaba. No se ofendió y dijo, bueno, que toque la puerta si quiere. No, lo esperaba. Quiere decir que el que se equivoca y pide perdón y se arrepiente, debe recibir de los demás acogida, salir al encuentro de él. Y recuerden la parábola, cuando llega a los brazos del padre, ese hijo que malgastó todo, entonces se le ponen cosas que ni siquiera antes tenía. Sandalias, anillos, vestimenta, fiesta. O sea, cuando se recibe al arrepentido, debe exultarse esto, debe reconocerse como algo bueno para promocionar el bien. No es solo no hacer lo malo, sino también promocionar lo bueno. Sexto, abrirse a la trascendencia. La familia tiene que buscar las cosas del cielo, la lectura de la Biblia, la oración en familia, el Santo Rosario, adoración eucarística. Puede ser tan sencillo como 5 minutos porque los hijos todavía están pequeñitos, pero hay que hacerlo para que los hijos tengan conciencia de la trascendencia, para que los papás recuerden que hay una trascendencia y que todo no es levantarse, comer, trabajar, dormir, sino que Dios está ahí y esta trascendencia hace que siempre haya algo nuevo,
una novedad que permita anhelar despertarse, que permita anhelar llegar a casa. Y por último, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no existe uno sin los otros, sino que existen los tres, el uno para los otros dos, pero no se confunden entre ellos. Así, dicen muchos místicos, la familia viene a ser una especie de trinidad. Está el esposo, está la esposa y están los hijos. Y cada uno vive el misterio de la Trinidad desde su realidad. Y quiero concluir con esta frase del Papa San Juan Pablo II, que dice: el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Por consiguiente, es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover los valores y exigencias de la familia. Muchas gracias y que Dios les bendiga mucho. Excelente, Omar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al panel de preguntas para que tenemos un tiempecito para sus preguntas, las cuales la pueden ir haciendo por el chat o sencillamente levantan la mano y pues le damos la palabra por aquí. Nosotros tenemos una que nos han hecho por aquí, Omar, y es sobre cómo puede una familia monoparental ser iglesia doméstica. Hay que ver cuáles son las realidades que llevaron, ¿verdad?, a la monoparentalidad. Se supone que yo no debo decir, yo voy a ir y voy a quedarme con un muchacho y listo. No. Sino que debo anhelar el matrimonio y demás, y que si en el matrimonio pues mi pareja me abandona, bueno, ya esa es otra cosa. Si es esta situación, al final, ¿verdad?, que no es de la voluntad de uno comportarse mal en el matrimonio, sino que uno se ha visto con esa cruz, sí, el Señor provee para hacer imagen de la iglesia aquí en la tierra, no solamente por el coraje de la madre, el esfuerzo, la valentía, no nos olvidemos de los valores humanos, pero tampoco olvidemos nunca los valores de Dios, los espirituales. Dios da la fuerza, pero también Dios va supliendo las necesidades. Entonces, una madre, que suele ser el caso, ¿verdad?, en nuestros países latinoamericanos suele ser el hombre que abandona a la mujer, pero también hay del otro lado, la mujer que abandona al hombre. Una madre que se ha visto con sus hijos, ella sola, ella tiene que hacer el esfuerzo de tener la figura de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu en su casa. ¿Por qué? Y esto no debe ser tema tabú para nadie. Muchísimas veces se ha demostrado que los problemas de tendencia homosexual vienen por la ausencia de la figura masculina en casa. Y curiosamente, el Padre se ha mostrado, el Dios Padre, se ha mostrado como Padre, Dios Hijo como varón, etcétera. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que la misma iglesia te provee los medios para esto, porque la iglesia es madre y maestra, pero la jerarquía de la iglesia es enteramente masculina, que es muy curioso, que la jerarquía es varón y le decimos madre iglesia, maestra iglesia. Usted busca, este es el consejo si es el caso de la madre, ¿verdad? Tú buscas en tu comunidad a la que perteneces, si no, pues acércate a tu párroco, busca una familia y expon tu causa. Dile, esto es lo que pasa, para que hagan acto de presencia, para que sea una especie de amigo, no de padre sustituto, eso no, pero sí como de tío, de amigo, de acompañante masculino para los hijos, porque los hijos tienen que tener esta figura masculina a quien aspirar, porque el problema no es la tendencia homosexual, sino cómo se va desfigurando la figura del hombre en el corazón de los niños y terminan siendo quizá violentos o quizá no quieren casarse luego para terminar en lo mismo que hizo mi papá, etcétera. Y este es lo que el demonio quiere. Si la gran batalla es contra la familia y el matrimonio, estamos en esa, ¿eh?
Yo no le diría que estamos en medio de la batalla, puede ser que esté empezando, pero estamos en eso. Miren que esto es lo que se está atacando. Entonces sí, con la ayuda de Dios y con la iglesia pueden ser un verdadero testimonio de iglesia. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo una de Luis Madera que dice, Sí. el significado del tema de la mujer someterse al hombre es muy importante de entender. Que si podrías profundizar un poco más sobre eso. O sea, al Sí, parecer sí, no lo claro. tengo claro. Claro. Bueno, ese tema, lamentablemente, la mentalidad feminista de ahora, no la feminista original, ha querido manipularlo y entiende o nos transmite que la mujer no tiene que someterse a nadie, que la mujer es verdaderamente mujer cuando se libera del sometimiento de quien sea. Es más, utilizan una palabra muy curiosa, empoderarse. La mujer tiene que empoderarse. La mujer, espérense, no somos locos. Bueno, yo no soy loco, no sé el resto. El empoderarse no tiene que venir en detrimento de la sociedad ni de los demás. ¿Qué es lo que San Pablo dice? Ustedes lo pueden encontrar en la carta a los Efesios, cuando San Pablo describe esto. Y es palabra de Dios, ténganlo claro, que el Señor Jesucristo pudo haber puesto a la Virgen Santísima como cabeza de la iglesia y no la puso. Su mamá era la única persona en el mundo entero que no tenía pecado y dejó a San Pedro como cabeza de la iglesia. O sea que él no quiso. ¿Y por qué no puso a una María Magdalena, a una María de Betania, a una Marta de Betania como parte de los 12, sino que eligió a 12 varones? Esa es su voluntad, eso lo sabe él. Si nosotros empezamos a decir, es que eso era una época machista, el judaísmo era machista, entonces él hizo eso. O sea que él no es Dios ni hizo las cosas conforme a la sabiduría infinita, sino que lo hizo condicionado. No, cuidado, que eso es un error grave. Cuando el Señor, San Pablo, la iglesia dice que la mujer debe someterse al hombre, es en cuanto a dejar el pecado que la serpiente le puso en la cabeza, en el corazón, de querer ella hacer siempre todo y empezar a ser humilde, perdón. Quería decir no sumisa, porque lamentablemente el concepto de sumisa se ha pervertido. La sumisión sí es buena. Miren lo que dice la Virgen. Dios ha mirado la humillación de su esclava, la humildad de su esclava. Pero ahora mismo decir sumisa es que te tiren piedras. Entonces, una mujer humilde, yo no sé si yo preferiría preguntarles aquí, a las mujeres, a las damas aquí, que trabajan, que tienen que atender la casa y los hijos, etcétera. Si su marido le amara con locura, le regalara cualquier cosa que usted le pidiera, fuera cariñoso y le dijera, mi amor, no trabajes, yo te voy a dar todo lo que tú pidas, solamente atiende la casa, ustedes no lo harían. Es una pregunta, ¿verdad? Para dejarlo para reflexionar. Porque cuando es con amor, usted hace lo que el amor le pida, porque es amor, no hay nada malo oculto en eso. Entonces San Pablo dice, Cristo y la iglesia es la unión matrimonial de hombre y mujer. El trabajo duro lo tienen los hombres y a los hombres se les va a pedir muchas cuentas, a nosotros se nos va a pedir muchas cuentas al final de los tiempos porque no supimos imitar a Cristo, no supimos imitar a los santos hombres de la Biblia, los santos varones, no hemos sabido hacer nada. Miren, por ejemplo, cuando usted va o iba una tarde a la parroquia, ¿cuántas mujeres había rezando? ¿Y cuántos hombres? ¿Qué lucha da, esto lo dirá el reverendo diácono, qué lucha da conseguir un candidato al diaconado? ¿Qué trabajo que haya sacerdotes, vocaciones sacerdotales? Pero claro, en casa, cuando hombre y mujer se intentan comportarse como Cristo y la iglesia, los hijos verán como normal, si Dios me llama para el sacerdocio, yo me voy para allá, papi. Y no, mira muchacho, tú tienes que dejarme hijos a mí. No, y descubrirlo a tiempo. No es que el que lo descubre ya pasado los 20 años está tarde, no, pero quizá pudo haber aprovechado mejor el tiempo si tenía la opción del sacerdocio, de la vida consagrada, etcétera,
dentro de sus planes y no solamente el matrimonio, porque lamentablemente ustedes le dicen a sus hijos, mi hija, cuando tú te cases, ¿cómo cuando tú te cases? Ya tú le hiciste el plan de que se iba a casar. Es, si tú te casas, estas realidades vocacionales tienen que estar siempre en casa. Totalmente de acuerdo. Y esa es una de realmente de nuestras responsabilidades como padres, de entender estas realidades celestiales y que nosotros como familia somos realmente los protagonistas de esto, porque de las familias es que salen las vocaciones realmente. Así que es muy buen punto ese que acabas de decir. Nuestra hermana Ana Rodríguez, creo, tenía la mano levantada. No sé si anda por ahí ella. Sí, aquí estoy. Ah, ok. No, Hola, Ana. Buenas noches. en el fin de semana, una amiga comentaba un documental de HBO. Ese documental es sobre 5 niños, la mayoría menores a 10 años. Había niños de 4 años y así. El tema es que estos niños no querían ser, no estaban conformes con su género natural. Pero es evidente cuando ves el programa que no es algo consciente del niño, sino es un condicionamiento de sus padres. Por ejemplo, hay un caso de unos mellizos, varón y hembra, y el varoncito quería tener todo lo que tenía su hermanita. Y la mamá de una vez dijo, mi hijo es homosexual a los 4 años. Y comenzó a vestirlo como mujer. Cuando el niño entra al colegio, él dice, pero es que yo no soy hembra, yo soy varón. Y entonces le pide a la mamá que él ya no quiere ser niña, sino él quiere ser niño. Entonces, son los mismos padres que le están brindando, pregunto yo, la opción al niño chiquito, que no tiene ningún tipo de definición, tú puedes ser lo que tú quieras. Entonces, son los padres de hoy día que estamos inculcando cosas contra la natura y contra la iglesia. Sí. Sí, bueno, yo siempre he insistido, nosotros los católicos tenemos que formarnos porque, por ejemplo, el mismo concepto de género, el católico no debería estar usándolo como se está usando, que es indebido hasta conforme a la lengua. La Academia Dominicana de la Lengua, la Real Academia Española han dicho, no es correcto este doble género que se quiere utilizar en el idioma español de niños y niñas, profesores y profesoras, dominicanos y dominicanas, que no es correcto desde el punto de vista de la lengua. Sin embargo, nosotros los católicos lo hacemos, lo usamos en charlas, retiros, saludos, etcétera, que de por sí, o sea, la palabra misma no es mala, pero sí divide. Si yo tengo que decir niños y niñas, yo estoy, en cierto modo, la lengua lo que está es separándolos, lo que se supone que no es separable. Varones y hembras son iguales en dignidad, punto. Entonces, bajo la excusa del lenguaje y con este disfraz de género, se ha querido crear realidades inexistentes. O sea, se supone que la realidad es y el lenguaje la describe o dice que está. Por ejemplo, perro. Existe el perro y luego yo le pongo el nombre. Pero ¿qué está pasando ahora? Que porque surgen conceptos, ideas, se quieren crear esas cosas. Es al revés el camino que se está haciendo. Y es ridículo, porque que yo diga cama, no aparece una cama automáticamente al lado mío. Sin embargo, yo digo, no, tú no eres heterosexual, tú pudieras ser bisexual y ya yo quiero que la sociedad acepte eso y se comporte conforme a eso que estoy describiendo. Y es una ridiculez, o sea, es una esquizofrenia social realmente, porque ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Bueno, pues de esta realidad, de esta creación de entes inexistentes, pero a partir del lenguaje, es que se está colgando
profundamente lo políticamente correcto. Tú eres verdaderamente actual, tú eres bien aceptado por la sociedad si tú no impones lo tradicional. Y miren que lo tradicional es hasta despectivo. La tradición, eso era lo que hacían mis abuelos, como si fuera malo. Sin embargo, tradición es transmitir, guardar algo y transmitirlo igualito. Mira, esto era mío, ten allá, y así. Si no existiera la tradición, no existieran las sociedades, porque la ciencia se basa en transmisión, porque los conceptos se basan en transmisión, y ahora mismo en la esquizofrenia social se corta todo esto y dice, no, todos nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, están equivocados, vamos nosotros a crear un mundo como queremos, y está totalmente desvinculado de la realidad humana, y surgen documentales así, que aunque tú no estés de acuerdo con eso, te dicen, es un asunto de acuerdos. Solamente tenemos que votar en el Congreso, y si hay suficientes personas para hacerle una ley, aunque tú no estés de acuerdo, ya hay que aceptarlo. Y lo legal no necesariamente es moral. Se lo digo para que abran los ojos y también para que abran la boca. Que esto es un documental estrambótico de un canal que se ha dedicado a eso. Pero eso usted lo escucha de tíos, eso usted lo escucha de primos, eso usted lo escucha en compañeros de trabajo. Y ustedes tienen que, como les decía en la charla, cuidar que la familia sea un reservorio de valores. Que mi hijo, aunque nunca haya sido expuesto a un transvesti, sepa que el transvesti no vale por lo que usa, sino porque es persona, imagen de Dios, aunque la esté dañando. Y así cuando mi hijo vea a un hombre vestido de mujer, a una mujer vestida de hombre, en lugar de burlarse o caerle atrás y decir yo quiero ser así, pregunte, papi, mami, ¿cómo podemos ayudarlo? Punto. Pero eso quiere decir crear valores y principios, darle las herramientas en casa. Que todos los seres humanos son igual en dignidad, no quiere decir que cualquier idea que tenga el ser humano es buena y es válida. No, porque, y esto lo dice la Iglesia, cualquier sistema educativo, cualquier sistema político, cualquier sistema económico, cualquier actividad humana tiene la herida del pecado en sí, porque el ser humano tiene la herida del pecado. Por lo tanto, no hay nada humano que sea perfecto. Aunque tú seas de tal partido político, este es el mejor. No sirve ninguno en comparación de Cristo Rey. Aunque tú seas de tal sistema económico preferente, ninguno sirve. Cristo Rey. ¿Por qué? Siempre que hay de por medio, el pecado. Y Satanás lo sabe y entonces te hace entender, no, solo pasaba por aquí, tú no me viste, fue una idea tuya. Y surgen todos estos documentales, series de televisión, películas, etcétera, que ahora se está consumiendo a millón. Perfecto. Tenemos otra, Omar. Sí. Ramón Celeste, nuestro diácono, ¿cuáles son las herramientas y recursos que la Iglesia nos ofrece para realizar nuestra misión como familia en esta realidad que nos ha tocado vivir? Muy buena pregunta. Primero, formación. Y cuando digo formación, es formación racional y formación espiritual. O sea, recibir catequesis. La catequesis no es para los niños que van a hacer su primera comunión. La catequesis es para todo católico. Y por lo tanto, la catequesis no acaba. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, usted está enfermo, viene a la clínica donde yo trabajo y yo le atiendo, y yo le digo, no, pero yo realmente no soy médico. Yo me leí una revista una vez en un consultorio y me hice un título y mi bata. ¿Usted me deja atenderlo? Claro que no. Sin embargo, miren cómo somos los católicos. Sí, yo fui a catequesis una vez cuando yo era chiquito, a los 7 años. Pues tú no eres católico. Entonces, formarse fundamental, porque así cuando vengan estos ataques, yo puedo darme cuenta quién está con Cristo y quién no. Y en la formación espiritual implica también desarrollar devociones. El amor a la Santísima Virgen María.
una casa que no ame a María y al Sagrado Corazón de Jesús va a tener problemas, porque cuando papi falle, no va a haber un hombre en la casa. Sin embargo, si está Cristo, sí va a estar. Cuando mami falle, va a estar la mamá María ahí. Entonces, devociones, que el Santo Rosario, leer la Biblia juntos, pueden ser películas de santos, como ustedes entiendan que es más fácil para ustedes y sus hijos, pero hacerlo. No lo posterguen. Si a su niño le gusta, por ejemplo, los dibujos animados, hay dibujos animados por montones de santos, etcétera. Y también los sacramentos. Papi, mami deben aprender a ir a la confesión juntos, de ser posible, ¿verdad? Uno detrás de otro, para aprovechar el viaje que se hace, pero deben aprovechar ir a la confesión y manifestarlo. Vengo ahora, voy a ir a confesarme, para que sea un testimonio en casa, para que se reconozca públicamente. Sí, mira, papi también se equivoca, papi es un pecador y papi necesita de Dios. Sí, mamá también. Estas cosas, buscarlas, porque para uno poder ser un santo, tiene que hacer mucha penitencia. Este mundo no es de otra cosa. Entonces, a través de los sacramentos, vivir su bautismo, celebrar adecuadamente los sacramentos. Por ejemplo, vas a bautizar un nieto tuyo, tienes que ir conforme a la fe católica vestido, tienes que ser el que guarde el silencio dentro del templo, tú tienes que ser el que apague el celular, no puedes estar cruzándote delante del Padre, que la misa, que la confirmación, etcétera. Somos nosotros los llamados a cuidar el templo, la Sagrada Liturgia, porque esa es la presencia de Dios. Y por último, la devoción a los santos. No solamente la Virgen María y el Señor Jesús, sino un santo a quien tu hijo te recuerde. Por ejemplo, este muchacho mío tan terco, esta niña tan terca, me acuerda tanto a Santa Teresita. Santa Teresita, venga, ore por favor por ella. Cosas así, que entonces el niño pueda desarrollar esto. Si ya no son niños, sino adolescentes o ya jóvenes, como quiera, fomentarle eso. Porque el cuarto mandamiento existe. Y concluyo con esto. Honra a tu padre y a tu madre quiere decir que papá y mamá, aunque quien sea diga lo contrario, son los únicos que tienen la autoridad de corregir a sus hijos. Y los hijos, si irrespetan a papá y mamá, están quebrantando el cuarto mandamiento. Por lo tanto, hay que educarse en eso y educarlos en eso para que sepan que a papá y a mamá hay que honrarlos, como dice la Escritura, aunque chochee, aunque ya esté viejito y no pueda para nada, hay que honrarlo. Y papá y mamá entonces se convierten en figura de Dios Padre entre nosotros, y así entonces los hijos aprenden a hacer eso a su vez con sus hijos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Omar. Y yo creo que ahí vamos a ir cerrando nuestra noche ya. Dar las gracias a Omar nueva vez por acudir al llamado, pues, y realmente darnos esta charla que ustedes dirán cómo ha sido, pero desde aquí ha sido bastante útil, no solamente para nosotros, sino que yo sé que también para ustedes. Queremos informarles también que como pastoral familiar vamos a seguir haciendo estos encuentros. Ustedes escucharon muy bien, tal como dijo Omar, más que nada formativos, porque si hay algo que nos hace mucha falta desde la parte individual y mucho más como familia, es esta parte de la formación. Como decía Omar, tanto en lo racional y en lo espiritual. Y entonces así hacer frente, como dice la misma carta de los Efesios, porque no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea que esto no es solamente con cosas que vemos, Hay veces que estamos peleando
y tenemos una cólera encima y no hay suficiente fundamento si lo pensamos muy bien. ¿Mm? Y es porque la familia es muy, muy, muy atacada. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, vamos a estar también mandando un link porque queremos ir haciendo un levantamiento de las familias de nuestra parroquia, en donde ese link va a tener como un pequeño cuestionario, no solamente con la información personal de todos, sino ya de preguntas en términos de qué temas les gustaría que vayamos pues desarrollando, de manera que todo sirva para el bien de todos y de la iglesia. ¿Ok? No sé, ¿tú quieres decir algo, mi amor? Creo que surgió una pregunta de algo que comentaba Omar sobre la confesión. Entonces surgió la duda de que si puede confesarse juntos la pareja. Entiendo que no, pero que Omar nos explique. No, lo que quise decir con juntos es que aprovechen el carro y vayan juntos, pero la confesión es individual, ¿verdad? El esposo con el padre termina y luego la esposa con el padre, pero que sí se manifieste, o sea, que se sepa que se van a confesar, que no sea algo como escondido. Exacto, y que sea parte también de los hábitos, ¿no? De nuestros hábitos. De los hábitos de... Como cristianos, perdón. Perdón. Porque, como decía el sacerdote en la Eucaristía este domingo, pasamos a veces años, católicos que pasan años sin confesarse, se acomodan ahí y entonces no somos buen ejemplo para nuestros hijos ni para nuestra comunidad. Entonces, nada, les agradecemos grandemente esta concurrida asistencia. Estamos muy, muy felices y vamos a seguir orando por nuestra parroquia. Tenemos que pensar mucho en que a pesar de la realidad con la que estamos viviendo, no podemos dejar de seguir creciendo en la fe, de fortalecernos como cristianos. Sí, puedes ir a un supermercado, si puedes ir a una plaza comercial, si puedes ir a un restaurante a comer con tu familia, puedes ir a Eucaristía, puedes ir a visitar al Santísimo. Sí, tenemos que recordar esto. Recordar que nos alimentamos de la palabra, de estar cerca de Dios como familia. Si le decimos a nuestros hijos, vamos a irnos de fin de semana, pero nos decimos que es peligroso ir a misa, estamos mandando un mensaje incorrecto, no lo que queremos llevarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a ser un poquito más coherentes en este sentido y recordar. Esta charla vamos a tratar de ponerla en la página de la parroquia para que esté ahí a la disposición de todos. De verdad, muchas gracias. Dios les bendiga en abundancia, que la Virgen los guíe siempre a los pies de Jesús y que podamos como parroquia seguir haciendo este tipo de actividades para nuestro crecimiento. Nuestro diácono nos va a hacer el honor de darnos la bendición para terminar esta charla. Bien, buenas noches, gracias, Omar. Ya lo conocíamos porque había estado presencialmente en la parroquia. Una vez tuvimos una charla sobre la Virgen, excelente. Y nada, darle gracias a Dios por los dones que tiene Omar para transmitir la fe y para fortalecernos a nosotros a través de la escucha, ¿verdad? Yo creo que es muy importante todo lo que se ha dicho y sobre todo seguir manteniéndonos lo que decía Omar. Yo hice la pregunta con mi segunda intención porque sabía, más o menos conocemos cuál es el deseo de Omar en cuanto a la formación y eso es, yo creo que es muy importante y esta pastoral yo creo que va a ser también portavoz de eso, de que nos formemos, de que sigamos adelante y sigámonos preparando, porque es la mejor manera para hacer frente a toda esa avalancha de situaciones que nos dan. No los canso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con su espíritu.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos y pasen muy buenas noches. Descansen.